palabra de Dios. No le vamos a hablar en nombre de ninguna religión en esta hora. Nosotros nos denominamos, como dice la Biblia, la congregación de los hijos de Israel. ¿Por qué motivo? Porque la Biblia habla a los hijos de Israel. Entonces vamos a tomar lectura, ya que mi hermano Cristian Bonnegra y mi hermano Eber Cardeño con la introducción cantando y orando. Ahora vamos a dar lectura a la palabra. Yo voy a pedir al Espíritu Santo que abra los corazones, los humille para que puedan aceptar esta palabra. Vamos a leer la Biblia, libro de los Hebreos, capítulo 8, y desde el verso 6 en adelante. Pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, hablando de Jesucristo, Yeshua, su nombre hebreo, su nombre nativo, el que usted conoce como Jesucristo. Pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando del pacto, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Lo voy a dejar hasta ahí por el momento, porque tenemos que saber primeramente cuál es el nuevo pacto, para poder saber si yo pertenezco a ese pacto, si lo estoy invalidando o si es conmigo. Entonces, como vinimos a leer la Biblia, vamos a leer Marcos en el capítulo 26, verso 26 al 28. Perdón, debe ser Mateo 26. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero
dice que esta es la sangre del nuevo pacto, mas no me está diciendo cuál es el nuevo pacto. Yo quisiera que usted allá en su casita, en su acera donde esté, desde su teléfono en la transmisión, se pregunte si usted siquiera sabe cuál es el pacto del cual Jesucristo está hablando. Porque Él está hablando de un nuevo pacto y lo hemos oído en las diferentes denominaciones religiosas. No estamos en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Pero, entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? Tenemos que regresar a la escritura que está en Jeremías 31, pero en el momento lo estamos leyendo en Hebreos 8. Por lo cual, preste atención, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, y subraye porque dijo, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Hebreos 8:10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto? Escuche, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Tome nota, pondré mis leyes. ¿Quién está hablando? El Señor, su Señor, mi Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el nuevo pacto. Y entonces es inevitable que venga a mi mente o a sus mentes, si ese es el nuevo pacto, entonces ¿cuál es el antiguo pacto? El que supuestamente ya está pasado de moda o ya pasó. Porque si nos están hablando de un nuevo pacto, ¿será que hay uno viejo? Todo eso tenemos que comprenderlo, buscarlo según la escritura. Por eso, qué bueno hablar con los que conocen la escritura y darles tiempo. Que busque su versión bíblica y constate si estamos leyendo palabras de Aníbal o palabras del Señor. Vamos a ver entonces por qué está diciendo que el nuevo pacto es con la casa de Israel. Usted se podrá preguntar en estos momentos, sí, pero es que yo no soy Israel. Yo no soy del pueblo de Israel, porque nos han enseñado equivocadamente que el pueblo de Israel es un pueblo aparte y que Dios tiene un plan con el pueblo de Israel y otro plan con nosotros como la iglesia del Señor. Pero vamos a ver qué es lo que dice la escritura en base a eso. Por eso coja su Biblia y con todo amor, con toda decencia, si usted se acerca hasta este lugar y me dice que eso no está en la Biblia, lo leemos en la suya. La nación de Israel, país Medio Oriente, y usted lo va a constatar en el internet, lo va a buscar en el Google. Ese pueblo, ese país no se llamaba Israel hasta antes de 1948. Como nación se llama Israel hace unos pocos años. Repito, lo puede constatar. Eso lo saben las redes. Pero el misterio es que la Biblia en Génesis 32:28
ya me habla a mí de Israel. Y también puede constatar en el internet que el libro de Génesis fue escrito por el profeta Moisés, inspirado por Dios, pero fue más o menos 1400, 1500 años antes de Cristo. Cuando la Biblia habla, dice: dile a los hijos de Israel, y le da leyes, le da promesas, le da pactos, le da mandamientos, y nos han enseñado que está hablando de Israel, Medio Oriente, los familiares o los vecinos de Irán, de Irak. No. Vamos a ir a la Escritura, porque aquí en nuestro grupo o en nuestra congregación, como usted le quiera llamar, nos basamos es en lo que dice la Escritura. Génesis 32, 28. Dios. Génesis 32, 28 dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y de ahí en adelante, querido amigo, querido vecino, la Biblia va a empezar a hablar de los hijos de Israel. Volvemos. Los hijos de Israel no son los hijos de Palestina. Ese es el Israel que usted conoce hoy, Palestina. Más antes otro nombre tendría. Pero aquí la Biblia me está hablando de Israel, es de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Israel, que se llamaba Jacob. Este hombre tuvo un encuentro con Dios. Dios mismo le cambió el nombre, porque Dios cambia el nombre y le da el propósito, le da sentido a su vida. Entonces no nos perdamos del hilo. Estamos hablando del nuevo pacto, que la Escritura me dice que es con los hijos, con la casa de Israel. Si usted no es casa de Israel, si usted no se identifica como israelita, no tiene pactos, no tiene promesas, no está Dios, o usted no está en los planes de Dios como usted piensa. Vamos a seguir constatando. La Biblia me habla en Génesis 32, 28 de Israel, 1500 antes de Cristo. Sería que ahí ya existía Israel del Medio Oriente, que están ahora en conflicto, vaya comenzando a atar cabos, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Esto es conocer la verdad. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 1, versos del 1 al 7, Laura. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Estamos leyendo la Biblia. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Preste atención. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.
Si no le han leído esto en su iglesia, dígale a su pastor, a su líder, que le comunique que los hijos de Israel fueron esparcidos por toda la tierra. No es un pueblo diferente, es el único pueblo que ha tenido nuestro rey. Un pueblo que se dispersó por la desobediencia. Un pueblo que el Señor forjó. Por eso en el pacto dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Entonces el país de Israel es un país como cualquiera. No es el pueblo de Dios en la forma en que le han enseñado. Dios no puede tener dos planes distintos, ni un plan para su iglesia como nos han enseñado y un plan para Israel. No, Señor. Cuando a usted la Biblia se le contradice, es porque usted tiene su identidad embolatada. Es porque usted no quiere aceptar que usted es ciudadano israelita. ¿Y quién lo dice? ¿Este servidor Aníbal Figueroa? No, Señor. Lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2. Vamos a leerlo porque a leer vinimos. Si ya nos exhortaron y nos dijeron que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, entonces no endurezcamos nosotros también nuestra mente, nuestro corazón, diciendo yo ya soy salvo por gracia, pero no sé siquiera qué es la gracia. Efesios en el capítulo 2, para el que quiera. Esto es para el que quiera, la salvación es para el que quiera. Hermoso. Este libro es hermoso, amén. Seguimos invitando la comunidad de este barrio Bataclan. La autoridad que tenemos para predicar la palabra nos la da nuestro Señor Yeshua desde sus apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Efesios capítulo 2, yo lo voy a leer desde el verso 1, porque si no nos acostumbramos a leer la Biblia en su contexto, vamos a seguir enredados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí nos estamos identificando todos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis escribe, por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, muchachos, eso es correcto. Yo no me salvo haciendo nada, el Señor ya me dio la salvación, yo tengo que apropiarme de ella. Pero cuando soy salvo por gracia, por medio de la emuná, de la fidelidad a Dios, eso es lo que significa fe. Cuando yo soy salvo, dice, porque somos hechura suya, creados en Yeshua, en Cristo Jesús, para buenas obras. O sea que cuando soy salvo, sí debo andar en obras. Mucho cuidado.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No perdamos el hilo. La Biblia habla a los israelitas. El Dios de la Biblia es el Dios de Israel, no es el Dios de Colombia. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que es el Dios de Israel, y a Israel le fueron dados los pactos y las promesas, no a los segovianos, no a los gentiles. En el pacto no dice: este es el pacto que haré con los gentiles. No, señor, es con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero yo no soy israelita, eso me han enseñado. Hoy le vamos a mostrar por la Biblia que si usted quiere entrar en el reino de los cielos, usted tiene que empezar a creérsela que es israelita. Y si no se la cree, entonces coja la Biblia y constate lo que le estamos leyendo. Yo no estoy predicando producto de la emoción o del miedo. Yo estoy predicando lo que dice la Biblia, que es coherente, que es hilado. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Eso no lo copié yo ahí, querido hermano. Preste atención nuevamente. Efesios capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice el apóstol, que alejado de la ciudadanía de Israel, sin Cristo y sin Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que pasa es que no podemos seguir leyendo tan rápido, tan de corrido, y no podemos dejar que otra persona nos embolate la salvación. ¿En cuál tiempo? Porque dice en aquel tiempo. El verso 1 empieza diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ese tiempo es que está diciendo el apóstol. El verso 11 está diciendo: por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea que ahora ya no somos gentiles. Pero venga, ¿qué significa gentil? Si alguien reconoce hoy en su corazón que es gentil, no hay problema, porque éramos gentiles. ¿Qué significa gentil? Sin pactos, sin promesas, está sin Dios y sin esperanza. Eso es un gentil. Por eso la palabra es hermosa cuando me pone el ejemplo. Le va a quedar la tarea para que en su casa con su familia abra la escritura esta noche. Deje el gimnasio un día, deje el WhatsApp un día, deje el Facebook un día, y abra la Biblia en Mateo 15:24. Hay una mujer cananea que le está pidiendo un milagro a nuestro Señor, y el Señor le da unas palabras muy mencionadas pero muy poco comprendidas por los lectores de la Biblia. Mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto no gusta, pero esto hay que decirlo. Amén. El Señor Jesucristo, el que usted conoce, le está diciendo a una mujer cananea, a una mujer gentil: mujer, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Será que nos ponemos a leer la Biblia? ¿O nos quedamos como esa mujer que recibió un milagro y se fue y no volvió a aparecer en la historia?
El milagro es muy bueno. Dios a mí me ha hecho milagros sin contadero. Pero si yo hago lo que hicieron los 9 leprosos que recibieron el milagro y no tuvieron en mente ir a agradecer, ir a buscar al dueño del milagro. Eso pasó con la mujer cananea. Se conformó con el milagro y con las migajas que caen de la mesa de los hijos o de los amos. ¿Por qué el Señor dice estas palabras? Porque las ovejas perdidas de la casa de Israel están esparcidas por todo el mundo. Las ovejas perdidas de la casa de Israel están esparcidas por todo el mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios lo bendiga, hermano Eduardo. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que las ovejas perdidas están esparcidas por todo el mundo? El pueblo de Israel. Vuelvo y les digo, no lo digo yo, no lo dice mi compañero Ever, mi compañero Cristian, no. Lo dice nuestro Señor en su palabra por medio de sus profetas. Deuteronomio 28, 64. Estamos leyendo la Biblia. No hay libros extraños, no hay enciclopedia extraña, estamos leyendo la Biblia. Deuteronomio 28, 64. Yo le voy a pedir a mi hermano Cristian que me lea para tomar un poquito de agua. Deuteronomio capítulo 28, verso 64. El Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allí servirás a otros dioses desconocidos para ti y tus padres, dioses de leño y de piedra. Ezequiel 12:15. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando los esparza entre las naciones y los disperse por los países. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel está esparcido. Ahorita lo leímos en Éxodo capítulo 1, versos 1 al 7. Ahora lo estamos leyendo en Deuteronomio 28, 64, y nos podríamos quedar el resto de la tarde leyendo la profecía de su pueblo, la profecía del pueblo de Israel que está esparcido. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Pero el Señor es misericordioso, es tan hermoso, mi Señor, que tiene a un espantapájaros aquí predicándole la palabra para que usted reconozca si su Dios es el Dios de Israel, usted es Israel. Si no es Israel, es sencillo. Conviértase. Cuando usted se bautizó, cuando usted se sumergió, usted aceptó que usted es ciudadano de Israel. Eso da como risa, ¿cierto? Este pelado está loco. No, este pelado no, porque estoy algo maduro ya. Vamos a leerlo. Vamos a leer lo que usted, hermano que me está escuchando, aceptó el día que entró en las aguas bautismales. Lo que pasa es que usted no lo sabía. Vamos a leerlo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? Como nos enseñaron. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Amén. Amén. Allá en su casa, si usted está en Cristo Jesús, miren lo que le está diciendo el apóstol Saulo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿de dónde? Volvamos al verso 12. Alejados de la ciudadanía de Israel. El verso 13 dice: pero ahora en Cristo,
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos de la ciudadanía de Israel, habéis sido hechos cercanos. ¿Cuál es el medio? Por la sangre de Cristo. Maranata. Cristo viene. Cristo viene y no es un juego, no es una frase de cajón. Jesucristo vuelve a esta tierra. Eso no tiene negadero. Pero viene por su pueblo. Viene por el pueblo que se le esparció, por el pueblo que él dispersó, por la desobediencia, el pueblo que invalidó su pacto. ¿Cómo invalidarían el pacto? Vamos a leerlo en la escritura. Muchachos, la escritura es hermosa. No es de yo ir a la congregación y escuchar y aplaudir y saltar. Eso está muy bien, nadie se lo quita. Pero lea la Biblia, infórmese, lea una historia de amor que es la Biblia, pero completa. Una historia que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, pasando por Salmos y Profetas. Si usted hace ascensión en la Biblia, su vida va a estar incompleta. No le van a coordinar ciertos versículos. No, ese versículo no es para mí. Ese versículo es para fulano. Ese versículo es para los de Israel. Sí, porque somos Israel. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿En cuál tiempo? Cuando éramos gentiles, cuando estábamos consumidos por el pecado. Pero cuando usted dice, acepto a Jesucristo, lea Efesios 2:12, y usted está diciendo, acepto la ciudadanía de Israel. ¿Qué hacemos pues? Léalo, que yo no me lo estoy inventando. Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Por eso cuando dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, nos está hablando a nosotros. La Biblia en ninguna parte dice que Dios tiene pacto con los gentiles. Pues en determinadas ocasiones la escritura dice, por camino de gentiles no vayáis, sino más bien ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pongámosle sentido a la cosa, no sigamos, no, es que yo llevo 20 años en el evangelio, puede llevar 100. Esto no es el ejército ni la policía, esto no es por tiempo, esto es por obediencia, esto es por fidelidad. Vamos a seguir leyendo, porque ya el tiempo se nos va acabando. Yo me quisiera quedar aquí toda la tarde. Quisiera que usted reconozca que no sea sabio en su propia opinión, y no que me escuche a mí, ni que se asome, sino que se escuche a usted, que escuche lo que el Señor está hablando, y lea la Biblia esta noche para ver si yo leí una versión muy rara o leí la Biblia que usted lee. El nuevo pacto, que es con la casa de Israel y la casa de Judá. Si usted no se identifica ahí, amén, mosquese. Vamos a leer, para ir finalizando, vamos a leer Romanos 11. Vamos a leer Romanos 11. Romanos, el capítulo 11, a partir del verso 22 y hasta el 27, vamos a leer con entendimiento para que usted siga atando cabos. Hay que enseñarle a la gente que si el Dios que habla en la Biblia es el Dios de Israel, si yo no me identifico como Israel, yo tengo que preguntarle a la Biblia, no a nadie, sino a la Biblia, que es un
judío, qué es un israelita, qué es un gentil, porque ahí es donde está el otro dilema. Un israelita, yo creo que a lo largo de esta charla usted se ha podido dar cuenta, es un descendiente o un hijo de Jacob, no una persona del país de Israel. Amémonos, ese es un israelí, como decir un colombiano, eso se llama gentilicio. Amén. Del país de Israel es un israelí. Cuando la Biblia dice israelita, se está refiriendo a los hijos de Jacob, descendiente de Abraham. Gálatas 3:29. Los de la fe son hijos de Abraham. Ahí le queda por tarea. Vamos a leer Romanos 11. Un judío es de la tribu de Judá. Judá es un hermano de Neftalí, un hermano de Gad, un hermano de Aser. Son tribus, para que usted no se confunda. ¿Por qué nos proclamamos o nos identificamos como israelitas? Congregación de los hijos de Israel. Porque los pactos de la Biblia y las promesas son para los hijos de Israel, no son para los gentiles. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, eso se me hace parecido a Efesios 2. Yo soy olivo silvestre, pecador, gentil, no conocía a Dios, no tenía nada que ver con el Dios de los israelitas, pero cuando Él me conoció, me hizo de su pueblo, me dio ciudadanía, me dio pactos, me dio promesas. Él prometió que va a grabar su ley en mi mente y en mi corazón, y que va a ser mi Dios y yo voy a ser su pueblo. Ese es el pacto. Amén. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y yo le pregunto, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿a dónde? ¿A dónde tiene que entrar el gentil? El gentil tiene que ser injertado como israelita, tiene que ser injertado en el buen olivo, en el olivo natural que es Israel. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Y luego todo Israel será salvo. Todo Israel, no todo el pueblo gentil. Usted como gentil no tiene esperanza, eso dice Efesios 2, ni tiene Dios. Amén. Por eso tiene que ser injertado. Y cuando usted fue bautizado, usted está haciendo el símbolo, pero usted tiene que apropiarse de la escritura de Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. Mas dijeron, no andaremos. Pero ¿cuál será la senda antigua? ¿Será
¿Será que la senda antigua está desde Mateo en adelante? ¿O será que está desde Génesis, el llamado Pentateuco, la Torá, la instrucción de Dios? ¿Será acaso esa la senda antigua? ¿Será esa la senda que Jesucristo en Lucas 16:19 le está diciendo al rico que está en tormentos? A Moisés y a los profetas tienen, óigalos, porque no quieren ir al lugar de tormento. Busquemos las sendas antiguas. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Maranata, gloria al Señor. Les estoy debiendo el antiguo pacto, ese les estoy debiendo, porque el nuevo ya lo leímos, que es el que nos interesa a todos, porque estamos en el nuevo pacto, no en el viejo. Entonces vamos a leer la Biblia en Éxodo capítulo 19. Preste atención. Éxodo capítulo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Note usted que la Biblia sí le va a hablar, es pero de Israel. La Biblia no habla de gentiles, al menos no cuando se refiere al pacto y a las promesas. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto. Aquí vamos a ver el pacto antiguo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Escuche bien, a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y la pregunta: ¿será que el pueblo sí cumplió esa promesa? ¿Será que el pueblo sí cumplió las promesas que dijeron a Moisés refiriéndose a nuestro Señor? Vamos a volverlo a leer. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Cuando la Escritura dice que Jesucristo es mediador de un nuevo pacto basado sobre mejores promesas, está queriendo decir que las promesas las está haciendo es Él, porque el hombre promete y ya usted sabe la otra parte del refrán: el hombre promete y no cumple. Ahí estamos todos incluidos, porque el pueblo dirigido por Moisés dijo: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Pero no pasaron muchos días y el pueblo estaba en desobediencia y sigue en desobediencia, omitiendo la famosa ley de Moisés, que déjeme desayunarlo, la ley no es de Moisés,
La ley es de Dios, dada a Moisés para su pueblo. Entonces, cuando la Biblia me habla del nuevo pacto, Hebreos 8:8, tenga en cuenta que ya no está hablando el pueblo. Ya el pueblo no está diciendo, vea, todo lo que el Señor dijo vamos a hacer. Ese fue el pacto que invalidaron. Dios lo bendiga. Eso dice, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Y de qué forma lo invalidaron? Desobedeciendo su ley. Año antes de Cristo, no sé cuántos, el pueblo desobedece la ley de Dios. Año 1400 antes de Cristo más o menos. ¿Qué año estaremos hoy de nuestra era? Nos han contado 2026 años. Y yo hago una pregunta. ¿Será que después de esa inmensidad de tiempo el llamado pueblo de Dios sigue desobedeciendo su ley o no? Esa pregunta no es para que usted responda, es para que usted se la haga usted mismo y no me responda a mí, para que se responda a usted. ¿Será que cuando en las congregaciones omiten ciertos mandamientos, ciertos estatutos, están invalidando el pacto de Dios o no? Porque si usted está en el nuevo pacto, déjeme decirle, querido compañero, que usted debe de dejar que el Señor cumpla su pacto, porque créame que no somos nosotros solamente somos la novia, nosotros solamente somos la esposa, somos la iglesia, somos el pueblo, pero es uno solo. Y el Señor dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Hebreos capítulo 8, versículo 8. Daré mi ley en su mente y en sus corazones la escribiré, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Pero es con la casa de Israel, con los descendientes de Abraham. Entonces, si no es israelita, no tiene pacto, averigüe, aún está a tiempo. Más vale perro vivo que león muerto, ¿cierto? Todos estamos vivos. ¿Por qué tenemos que ser injertados? ¿Por qué este pacto? ¿Por qué en la mente y en el corazón? Sencillo, mire. Yo tengo vecinos y yo creo que aquí existen personas que me están escuchando que se saben la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Ahí está en la mente, ¿cierto? Pero el pacto dice, la escribiré en sus corazones. Y más adelante dice, ya ninguno va a tener que enseñar al otro diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Cuando yo en mi corazón el Señor graba su ley, yo no tengo necesidad de que nadie me diga qué tengo que hacer, ni que nadie me diga qué es pecado. Yo ya sé qué es pecado. ¿Qué será pecado? La Biblia dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sencillo. ¿Cómo hago yo para que Dios grabe su ley en mi corazón? Aprópiese de esta escritura, apártese del pecado. Pero quiero hacer énfasis aquí. Pecado no es solamente fumar, ingerir licor o
decir vulgaridades o cometer adulterio. Pecado es todo lo que no proviene de fe. Pecado es toda infracción a la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Ahora averigüe cuál será la ley de Dios y no la siga infringiendo, porque si usted ya es nueva criatura, Efesios 2:10, entonces dice el apóstol que cuando soy hecho nueva criatura, ando en unas obras que el Señor preparó de antemano, sus estatutos, sus mandamientos, su instrucción es para el pueblo de Israel. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y la invitación en este lugar que usted está viendo, feíto. La invitación, nos reunimos los sábados, nos reunimos en el día que el Señor decretó como su día santo, el Shabbat. Los sábados desde las 3:30 nos reunimos aquí, por si a alguien le interesa conocer más de la Escritura. También tenemos reuniones entre domingos o miércoles, según la disposición de cada quien. Que nuestro Señor Yeshua los bendiga, los instruya, les siga inquietando. Vamos a orar por esta comunidad. Yo sé que aquí hay personas que asisten a denominaciones y otros que no. Todos queremos entrar en el reino de los cielos, pero no es de cualquier manera. La Biblia nos dice cómo entrar. Te damos gracias en esta hora, Señor Jesucristo, Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías, por haber permitido, Señor, predicar tu palabra, por habernos permitido leer la Biblia en público, ahora que lo podemos hacer. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu haga la obra, que tu Espíritu convenza, que tu Espíritu redarguya, que tu Espíritu, Señor, nos quebrante, nos abra el oído, Señor, para escuchar esta palabra, no palabra de emoción, Señor, sino palabra de verdad. Que no sigamos infringiendo más tu ley, Señor. Ayúdanos a comprender que somos ese pueblo que está disperso entre las naciones, que somos ese pueblo desobediente, Señor, que somos descendientes de Abraham,